le está diciendo que es una corrupta, Ajá. o sea, le está criticando, o sea, le está poniendo las cosas en sus ojos. Que ella no la quiere reconocer, pues eso es un prejuicio de ella. Ya, Por mira. eso esa es una buena pregunta de Jorge cuando dice si a la gente le gusta que le critiquen. Y yo creo que, Roberto, por ahí vamos, ¿no? Pues, no le gusta a la gente. Ya mira, O sea, si bien el colegio puede ser algo castrante hasta la universidad, es porque los niños van predispuestos a esto. ¿Por qué? Porque tú en la casa a un niño que le dices, no hagas esto, no cojas esto, pero vístete así. Entonces va mucho desde los padres. O sea, los padres somos los que predisponemos la conducta de los hijos, ¿no? ¿a la gente le gusta la crítica? No, a la gente no le gusta la crítica. ¿Por qué no le gusta la crítica? ¿Hiere? ¿Hiere? ¿Incomoda? O hace- ¿O solo estás buscando validación social que prefieres no? Este podcast es un libro. Hola, hola, bienvenidos a este podcast Es un libro. Hoy una nueva edición con el tema Hacedores versus Críticos. Mi nombre es José de la Roca y es un gusto estar con ustedes. Y bueno, aquí con mis compañeros que también se van a presentar y vamos a hablar un poquito acerca de estos temas. Hola, Stephanie. Hola, ¿cómo están? Tenemos un tema sumamente complicado porque sí genera mucha polémica, ¿no? Hay gente que dice, oye, eres muy crítico y la crítica hoy no está tan bien vista. Definitivamente la crítica a nivel de relaciones personales daña los vínculos, pero hay algo más, o sea, queremos ver la crítica desde otro punto y también qué tanto han hecho los hacedores. Hola, Roberto. Hola Stephanie, ¿cómo Bienvenida. estás? Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día es mi primer día en el podcast, estoy muy contento de compartir con ustedes. Me gusta mucho el tema que han escogido, va a ser súper polémico, un poco difícil de debatirlo, pero de eso se trata, ¿no? Que nos podamos expresar todos y entretenernos con estos temas tan importantes. Listo, bueno, chicos. Es mi segunda vez. Aquí estamos. En mí es la tercera vez que estoy aquí. Me siento, Cómodo, atendido, ¿no? Porque tienes, ¿no? Café, desayuno, cierto. Me han tratado, audiencia. me han tratado bien y aparte, sé que hay como libertad de poder decir lo que uno quiere, cosa que no es fácil, ¿no? Porque normalmente hay como en la sociedad, o sea, como opiniones uniformes de muchas cosas y que haya un podcast que permita la opinión distinta y un tema además tan complicado así como que es la crítica en sí y la diferencia entre criticones, cuál es el margen que separa la crítica de un criticón. Entiendo como criticón a alguien que es un como pesado y que lo hace por fregar o que no aporta nada o que no racionaliza nada, sino más bien alguien que suelta verborrea amargada, digamos, ¿no? Eso sería un criticón, ¿no? Bueno, está bueno eso. Y además tengo una anécdota que quiero contar respecto a eso que me ocurrió esta semana. Acá, entonces, para presentar el tema, hace tiempo había leído Páginas Libres de González Prada, quizás por ahí habrán visto esa colección en rosadito, y también venía otro libro también, que son los 7 ensayos de la realidad peruana de Mariátegui, ¿no? Yo no era mucho de izquierdas, pero dije, oye, es obligatorio leer a Mariátegui para conocer también el Perú, ¿no? Y Mariátegui cita a un tío que se llama igual también que en ese tiempo la alcaldesa de Villarán, Manuel Vicente Villarán. Mariátegui lo presenta como exponente de la demoburguesía. Y José Carlos Mariátegui lo cita y afirma esta posición que da Villarán. Y Villarán dice de que somos un país que, a pesar de tener inmensos recursos naturales que podemos explotar, que podríamos tener comerciantes, navegantes, mineros, exploradores, eminentemente somos una sociedad de abogados, políticos, jueces, profesores y poetas, que nos hemos dedicado mucho más a las letras antes que a la ciencia y antes que a la experimentación, ¿no? Entonces, Mariátegui incide en esta crítica, ¿no? Entre aquellos de alguna forma que hacen, que producen, y aquellos que sencillamente están escribiendo, que sencillamente están pensando, y que según Mariátegui también como que ven esos trabajos
como una cierta protección. A fin de no acometer la realidad y por ahí todas sus dificultades, ¿no? Entonces, con eso quiero iniciar el tema y de alguna forma entender este tipo de dicotomía que existe entre los creadores, entre los hacedores y también los críticos. ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, el hecho de, primero empezamos por los criticones, ¿no? Que entiendo que hay un crítico y un criticón. Yo creo que el crítico es aquella persona que utiliza, analiza, valora cierto trabajo o algo con ciertos criterios que permite el arte o la ciencia que está criticando, ¿no? Por ejemplo, va a criticar un cuadro, o digamos, ¿no? Acá creo que escribimos algo. José escribe poesía, Jorge también, Stephanie. Por ejemplo, un crítico de poesía, por ejemplo. Entiendo que esta persona que va a criticar cierto libro tiene que tener ciertos parámetros desde el punto que va a criticar, qué sé yo, ¿no? Desde el ritmo, desde el lenguaje, desde varios vertientes, pero utiliza ciertos criterios. Y me parece que eso es muy bueno, porque la crítica, en vez de achicar a la gente, minimizar a la gente, hace que uno vea los errores que uno no quiere ver, que no puedes ver en el espejo que te estás mirando, ¿no? Pero que sí, el espejo, o sea, la palabra de otras personas te hacen ver ese error y pueden hacer que esa idea en la que estás incurriendo puedes mejorarlo, ¿no? Superarlo. Mira, pienso... Y para terminar, para el otro lado, Jorge, y el criticón, yo creo que es un hablador, aquel que lo dice por envidia, por insanía, hasta por vilipendiar a la persona. Entonces, un criticón tú lo puedes encontrar en estos medios, en los podcasts. También en los podcasts. Lo encuentras en estos medios de televisión masiva, ¿no? Un Milagro Leiva, ¿no? Hablando no sé, criticando, no sé. Por ejemplo, ¿no? Un típico. Criticaba Milagro Leiva a Martina Portocarrero, que cantaba La Flor de Retama, y decía que La Flor de Retama era uno de los terroristas, cuando en realidad esa canción fue forjada antes del surgimiento del terrorismo. Fue una protesta de los guantinos porque cerraron una institución educativa superior. Entonces salieron la población. Entonces, por ejemplo, ella es el típico ejemplo de un criticón, es una criticona, ¿no? Mira, yo pienso que este tema, lo que pasa es que a algunas personas que critican se les dice criticón como una forma de discriminarlos. Ah, eres un criticón, y no se atiende al fondo del asunto. Entonces yo creo que para poner en claro y para zanjar este tema, tendríamos que decir que la crítica es aquella que se ejerce con argumentos, ¿sí? O sea, la crítica que se ejerce con razones, con argumentos, con experiencias, con citas, con explicaciones, en fin, utilizar todas, digamos, las formas de razonar para poder explicar por qué eso es objeto de mi crítica. Cualquier cosa que sea fuera de eso, que haga porque me caes mal, o porque cuando yo critico cito, no, pues porque tú vives en ese lugar, y no, son todas falacias que imposibilitan la belleza de la crítica, porque la crítica es bella. Cuando se critica hay una mirada, un sentido, una forma de expresar esa crítica que queda bella. Tú comenzaste con Mariátegui, y Mariátegui es un gran criticón de la sociedad. González Prada, igual, otro increíble criticón de la sociedad. En su tiempo se los marginaba como renegados, como amargados, como gente, ¿no? Y hay ese mote de llegar. Entonces, pienso yo que para poder saldar ese tema, tendríamos que quedarnos con que la crítica es básicamente la que se ejerce con argumentos, la que se ejerce con razones, que se hace un ejercicio de reflexión y estético sobre lo que se critica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Jorge. Creo que ahora estamos en las Olimpiadas, todos hemos visto todo lo que se teje alrededor de esto, y sobre todo en redes sociales, ¿no? Que todos han salido como criticones, por ejemplo, a criticar
esta boxeadora argelina, ¿no? Ah, claro. Justo lo que estábamos hablando hace un rato, que solamente hablan, pero no ven el trasfondo científico, médico de esta mujer, ¿no? Y tampoco conocen la norma olímpica, ¿no? Entonces, simplemente salen a decir, no, que es transgénero, no, que no sé qué. Y, o sea, fácil para ellos decir, fácil para ellos postear, ¿no? Por ganarse unos likes, por ganarse una aprobación, sin tener un conocimiento adecuado para poder criticar realmente lo que sucede y buscar un aporte, ¿no? Yo creo que el crítico tiene que buscar siempre un aporte y un crecimiento hacia lo criticado, ¿no? Yo creo que es importante eso, ¿no? Ese aporte. Yo creo que ese es el producto de un crítico, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es hacedores versus críticos. Creo que seguimos en esa postura dicotómica, ¿no? Porque de hecho la pregunta polémica sería para ustedes si se consideran o hacedores o críticos. Yo creo que la crítica ha sido y es necesaria porque la crítica no solo busca interpretar el mundo, sino cambiarlo. Y creo que ese es el objetivo de la crítica. Y algo más interesante todavía es que la crítica debe venir de fondo, así como lo ha comentado Roberto, conocer cuáles son las reglas, cuál es el contexto, conocer el trasfondo para emitir una crítica. De hecho, desde la teoría crítica de la corriente de pensamiento de Frankfurt se propone esto, ¿no? Que la crítica venga desde adentro, no desde afuera, no desde una mirada superficial. Y bueno, ya mirando cómo ha evolucionado la crítica en la historia, pues imagínense si no hubiéramos tenido críticos, ¿no? Imagínense si no hubiera venido una persona, por ejemplo, cuando Sócrates nos enseñó sobre el Elencus, luego vino Platón y dijo, sí, el mundo es interpretado a través de las ideas. Pero vino el tercero y dijo, no, pues no. No, o sea, el mundo no se interpreta a través de las ideas, sino a través del conocimiento práctico y a través de la comprobación empírica. Y Aristóteles transforma esto y lo cambia, o sea, le da la contra a su maestro y transforma esto y crea un gran hacedor, ¿no? Que es Alejandro Magno. Y bueno, no se sabe aún si es un personaje real, pero que conquista tanto que lleva todo este conocimiento helénico, ¿no? Entonces se premia mucho en este sentido la crítica porque gracias a Aristóteles se tiene todo este conocimiento de las ciencias, el padre de la lógica, y nos trae esto, ¿no? No viene el mundo desde las ideas, sino desde una comprobación empírica. Y nos cambia muchísimo, porque a partir de ahí viene la metafilosofía. Desde ahí comienzan filósofos ya que vienen a poner en práctica el conocimiento, ¿no? Ahí tenemos al gran Popper, ¿no? Que trae esto de la comprobación científica y de lo que dice Roberto, ¿no? Oye, ¿por qué no lo investigamos más? ¿Por qué no lo observamos? ¿Por qué no profundizamos? ¿Por qué no analizamos las normas? ¿Por qué no miramos cuál es el síndrome que está detrás? Todo eso es científico y eso viene porque alguien contradijo al otro, criticó al otro. Sí, o sea, Jung decía que el conocimiento no viene solamente del estudio o no solamente de la acción, sino de la reflexión sobre la acción. Entonces hay que reflexionar y repensar, oye, ¿cómo estamos llevando nuestra sociedad, ¿no? Hace no mucho salió un estudio donde decía que los niños preferían ser, antes que astronautas, influencers. Y es que tenemos esta tendencia ya no a la experimentación, sino que a través de esta sociedad audiovisual que Sartori establece como esta figura del Homo videns, donde sencillamente nos sentamos a mirar cosas, nada más, pero no a experimentarlas, no a tocarlas, no a transformarlas. Me acuerdo cuando mis amigos me criticaban porque yo tenía mi libro garabateado, escrito en la marginalia, subrayado, y me decían, oye, ¿cómo es posible que le hagas eso a tus libros? Digo, mis libros no son para eso, para que se mantengan vírgenes. Es justamente para utilizarlos y sacar el mayor provecho de ellos. Y justamente tú lo vas a mantener virgen a los libros. Dios mío. Es un comentario muy random. ¿Y usted cree que a la gente le gusta la crítica? ¿Usted cree que en esta contemporaneidad
a la gente hoy, a la gente, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de estudio, a tu compañero de trabajo, ¿le gusta la crítica? A la gente le gusta la crítica que pueda consolidar o reafirmar sus sesgos de confirmación. Entonces no es crítica. No es crítica, Entonces- es solamente lo que yo creo. Ah, ya, él dice eso. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que no le gustan los críticos. Yo creo que la mayoría de la sociedad ahora es una sociedad reactiva, que cree que tiene la razón siempre. O sea, tú criticas cualquier cosa, opinas cualquier cosa y lo más usual es que lo vean desde el, oye, ¿por qué me dices eso? O Ajá, sea, ajá. Claro. ¿Qué te metes? ¿quién Claro. te crees tú para Ajá, decirme a mí ajá, cómo tal hacer cual, las cosas? tal cual. Y, ¿no? y para, y trayendo la Dina Boluarte, tu mamá, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Es una crítica. La Decirle tuya. corrupta, decirle, Esa oye, es una esto- crítica o un erupto. o sea, Imagínate, o sea, pero le está diciendo que es una corrupta, Ajá. o sea, le está criticando, o sea, le está poniendo las cosas en sus ojos, que ella no la quiere reconocer, pues eso es un prejuicio de ella. Ya, mira. Por eso esa es una buena pregunta de Jorge cuando dice si a la gente le gusta que le critiquen. Y yo creo que, Roberto, por ahí vamos, ¿no? Entonces, no le gusta a la gente. Ya, mira, yo sí, creo que a la sí. gente le gustan más los lisonjeros, ¿no? Pero mira, entonces, O al poder. si todos coincidimos en que a la gente no le gusta la crítica, la pregunta interesante es ¿por qué? Yo creo que no es que no les guste la crítica, sino que creo que un paradigma claro de la cultura es la exclusión. Es decir, lo que ha dicho José, ¿no? Si no piensas como yo, entonces te excluyo de mi círculo, ¿no? Yo veía claramente las redes sociales polarizadas con el tema de la boxeadora argelina que mencionaste, ¿no? Hay gente que dice es claramente homofóbica, ¿no? Y dice, no, esto es una competencia desigual y lanza todos sus argumentos en contra del tema, ¿no? Y hay gente que pues tiene una mirada un poco más científica y quiere profundizar un poco en todo el tema. Pero claramente se ve que estamos polarizados, uno para acá y los otros para allá, ¿no? Y la crítica genera mucha polémica, pero ¿sabes qué es lo interesante? ¿Sabes qué es lo interesante de esta pregunta que haces, si nos gustan o no nos gustan las críticas? Es que yo creo que la crítica daña las relaciones interpersonales, que debemos de tener cuidado en eso y hay una gran diferencia. Por ejemplo, Pero imagínate en tu día a día, ¿no? Que tú estés casado, tengas una familia, tengas una pareja y que todo el tiempo lo estés criticando. O sea, definitivamente nadie va a querer estar con esa persona, ¿no? Claro. O imagínate que tú eres mi pata, nos vamos a tomar un café y todo el tiempo me estás criticando, ¿no? Me estás diciendo, oye, pero modifica esto, cambia esto. O sea, Pero eso es pesado, definitivamente, claro, eso ya no es definitivamente, ya, claro, eso no es Ella no es pero, crítica, ¿no? pero por eso digo que la crítica Yo creo que es en una las cosa, relaciones claro. personales no son sostenibles. Pero ahora, una crítica que se puede analizar separando el objeto del sujeto, o sea, mirando desde afuera oportunidades para el objeto criticado, creo que es oportuna y es válida. Ahora, lo que pasa, yo no creo que a la sociedad no le guste la crítica. Yo creo que hay malos críticos y que eso es lo que rechazamos. Pero cuando hay una buena crítica, la leemos, le damos un espacio, la escuchamos, le damos la oportunidad. Pero ¿qué es una O- crítica? claro. ¿Qué es la tal vez, crítica? o tal vez ya no hay malos críticos, sino algo más grave, no hay críticos. Es que no hay tanta crítica, sino más hay Criticón. opinología, hay, no sé, alguna forma de comentario random así, ¿no? Gente que tiene muchos sesgos y que busca excluir, ¿no? Mira, yo veía posts como, por ejemplo, qué mal que ahora los hombres compitan contra las mujeres. Ya no hay deporte femenino, ¿no? Entonces esto genera que la gente tome una postura, ¿no? Y eso no es crítica, pues. Eso es exclusión, ¿no? Yo creo que no es que no nos gusten las críticas, sino que no sabemos hacer crítica, no sabemos qué es la crítica y pues estamos llenos de gente que solo quiere excluir. La pregunta es esa entonces, ¿qué es la crítica? ¿Qué debiera ser la crítica? Yo creo que la crítica, como dijo Santos hace un ratito, le hicieron una crítica a Dina, ¿no? Corrupta.
Pero yo creo que hay un límite muy fino entre una crítica y un insulto. Y ese límite no es un límite objetivo, es un límite subjetivo. Para cada persona es diferente sentir o una crítica constructiva o un insulto. Depende más de la persona que del crítico. ¿Y tú crees que esta persona que le dijo corrupta le estaba insultando? Yo creo que A medias sí, a medias Le no. robo la Sí. respuesta a Roberto. A medias Mira, sí, a lo que medias pasa no. es que cuando tú le dices a una persona corrupta, lo estás llevando a nivel de identidad. Y ese es el primer error de la crítica, porque yo creo que no podemos decirle a una persona, eres corrupta, sino que has cometido actos de corrupción. Es diferente, ¿no? Entonces, cuando Pero ¿qué llevamos, diferencia puede cuando haber una llevamos, persona corrupta que dice, o sea, un corrupto comete actos de corrupción? es Claro. es una gran diferencia, Mm. porque las personas vamos siendo, somos seres en evolución. Que yo haya cometido un determinado acto en un determinado momento, en un determinado lugar, bajo determinadas condiciones, no me vuelve una persona Pero con cuando estás esa cometiendo identidad. en el momento mismo, porque, Porque ahí te yo al pasas en el día momento siguiente mismo, ¿no? puedo cambiar y Reivindicarte. transformarme, reivindicarme. Pero en este momento, por ejemplo, esta palabra que le dicen corrupta, o sea, en este Lo momento que Dina pasa está es siendo, que eso corrupta en es este lo que momento. alimenta la polémica y ese es un error de la crítica, es el primer error. No hay que llevarlo a nivel de identidad. Por eso digo, si no hay que observar los hechos y hay que analizarlos de manera objetiva, los hechos, en ese contexto, en ese lugar, en esa situación. Sí, yo no creo que decirle, digamos, a alguien corrupta califique como algo de lo que estábamos hablando como crítica, ¿no? Es como un boca de jarro, que alguien es un bocota, ¿no? Y obviamente cuando tú centras la identidad de alguien es una falacia, pues porque no debes hablar Ad hominem, ¿no? claro. Te estás refiriendo a la Claro. persona. Por eso yo decía, buscando como ordenar un poco las cosas, que de alguna manera la crítica es aquella que se ejerce con razones, con argumentos, el que puede probar lo que dice, el que puede tener cita, el que puede explicar, ¿no? Y en ese gesto es necesario. Ahora, de las opiniones que teníamos antes, era como que, no, a la pregunta, ¿a la gente le gusta la crítica? No, a la gente no le gusta la crítica. ¿Por qué no le gusta la crítica? ¿Hiere? ¿Hiere? ¿Incomoda? o hace- O solo estás buscando validación social que Así es. prefieres no. ¿Por dónde va la respuesta? La mayoría parecía que no le gustaba, ahora lo matizó un poco Stephanie, pero la idea en general es que no nos gusta ser criticados. ¿Y eso por qué? Mm. ¿Qué pasa? Respondiendo ahí, dejándole ahí en el aire esa pregunta para luego, pero respondiendo a la pregunta de José, ¿no? ¿Qué es un qué es una crítica? Dijo, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta citar al diccionario de la Real Academia Española y ellos dicen, bueno, es analizar pormenorizadamente, utilizando ciertos criterios, valorarlos de acuerdo, y esa valoración es de acuerdo a cada criterio de cada arte o cosa que vas a criticar. Entonces, no nos vemos un chef criticando una pintura, ¿no? Un cuadro, ¿no? Entonces, no nos vemos criticando a un poeta, criticando a qué sé yo, no sé, tal vez a un músico, no lo sé. Pero yo creo que tiene que utilizar ciertas reglas, ciertos criterios, ¿para qué? Para juzgar, para valorar, para enjuiciar ese trabajo, ese objeto, ¿no? A diferencia de un criticón, que el criticón lo que busca no es juzgar, valorar, sino vilipendiar, ofender, Exacto. ¿ya? Entonces, es más, herir a las personas. Entonces, decía, pues, ahora, la otra pregunta es, ¿quiénes pueden criticar? ¿Quién está autorizado a criticar? Yo dejo la pregunta y... Es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, este caso de Dina Boluarte, ¿no? Y esta persona que lanza este adjetivo. Me parece que con este tipo de expresiones, que si bien podemos entenderla como una cuestión muy natural, no muy espontánea, honesta de parte de ese ciudadano, lamentablemente este tipo de acciones individuales sumadas y acumuladas, lo único que hace es trivializar el concepto de la crítica. Y es lo mismo que pasa en redes sociales, como por ejemplo con lo que mencionaron de la Argelina, ¿no? O sea, las redes sociales son un pandemonium donde la gente sencillamente
manifiesta su ego. Nadie quiere crear crítica. La crítica requiere pensamiento racional, requiere argumentación, requiere contrastación de ideas y de posturas. Entonces, eso rara vez lo vas a querer hacer. La Es un método gente lo que científico, ¿no? busca es expresarse. Yo lo entiendo, pero eso no es crítica. Y si realmente queremos criticar, en este caso, la presidenta de la República, pues deberíamos utilizar otro tipo de plataformas. Pero, bueno, nuestro ethos nacional, a través de ser complacientes, digamos, con una cultura chicha, y no necesariamente escritural, sino más bien oral, ha hecho de que, oye, ¿sabes qué? ¡Ah, la mierda! No, esta presidenta es una corrupta y corrupta, ¿no? Entonces, seguimos hablando de redes sociales y yo, bueno, cada uno toma una posición en la sociedad, ¿no? Yo esperaba que el 28 de julio saliéramos a las calles, ¿no? Que los sindicatos salieran a marchar contra este gobierno y no pasó nada. Uno de los... Y tampoco creo que tomase la iniciativa, ¿no? Porque si tú hubieses ido a la calle, capaz te seguíamos, ¿no? Cada Tú quien esperabas. Por eso, tiene mira, y una creo que y posición también es una crítica, en la ¿no? sociedad Es y que- yo contribuyo, así como tú contribuyes Claro. y todos acá, con el granito de arena que tenemos que hacer para hacer este país un poco mejor, ¿no? Yo ya he Claro. salido a las calles también, tú también has salido a las calles, yo también escapando he de sido, usted. he sido parte del sindicato también y he expresado mi posición, ¿no? Pero creo que ahora también le compete a otras personas el poder liderar ese puesto. Y aparte, si estamos hablando de un tema crítico, lo interesante sería que critiquemos la opinión del otro, con argumentos, con razones. Así que me parece muy bien lo que digo y además reafirmo en que yo hubiera sido ese que lo hubiera dicho corrupta, asesina, miserable. No, yo le hubiera dicho eso. Y no estoy ejerciendo la crítica, estoy ejerciendo mi derecho a de expresión Así es. pública, política. Y porque, claro, no le podemos pedir a una plataforma como las redes sociales que, o sea, ejercer desde ahí, digamos, la crítica que tú le pides, José, es una crítica, digamos, para gente ilustrada que ejerce otro espacio, otro lugar donde argumentas, ¿no? Yo creo que las redes sociales funcionan de otra manera, ¿no? O sea, no sirve para la reflexión. Es un pandemonio, es un ¿no? circo, ¿no? Pero es otro lenguaje también, ¿ah? Totalmente. Es otro lenguaje. y es Mira, muy interesante. Jorge, yo creo que tiene un gran riesgo esa forma de hacer crítica como el ejemplo que has dado, que es que hay otro grupo de gente que te diga, no, no es corrupta porque ha sido buena conmigo. Entonces seguimos, como mencionaste, con la falacia dominen, ¿no? Que pasa constantemente y solo sirve para polarizarnos y excluir. Entonces yo sí ahí no estoy de acuerdo con que las redes sociales son un espacio en el que no se puede promover la crítica científica, argumentativa, como la querramos llamar. Yo creo que sí. Por ejemplo, había un contacto y creo que todos los que estamos acá tenemos ese deber y esa misión de por lo menos contribuir a que la gente deje de hacer esta crítica mal hecha, ¿no? Porque, por ejemplo, en redes sociales, un contacto mío de pronto comienzo a hacer scroll y veo, ¿no? Todo esto que mencioné hace un rato, un comentario sumamente sesgado, ¿no? Entonces, oye, le compartí la noticia que habla a profundidad de un posible síndrome de la argelina para que lo revise, ¿no? Para que lo mire y le dije, oye, mira, sería mejor que nos informemos un poquito más. Y hay información al respecto y aún no hay nada todavía de información. El caso está en investigación. Esperemos un poco antes de emitir un comentario tan sesgado como este, ¿no? Y hay gente que contribuyó a eso y leyó el artículo y se cambió la óptica de los comentarios, Sí, ¿no? sí. Entonces creo que aún desde espacios como en las redes sociales sí se puede Sí, promover sí. eso Yo no- y creo que estamos en el deber de promover eso. Claro, pero versus la argelina, la deportista que después se supo otras cosas, otros datos, como un tema de sus cromosomas, como que es una intersexual, que es distinto. Bueno, no había esa información. Yo no lo he criticado, lo digo porque mucha gente lo hizo, digamos, así, ¿no? Y, digamos, les faltaba información. Pero si eso lo vinculas con lo que yo decía de Dina, hay información de que es corrupta. Hay información de que ha metido a su hermano a generar puestos de trabajo.
está siendo juzgada. Hay una denuncia constitucional. Claro, no es algo que me estoy inventando, como en el caso de la Argelina, ¿no? O sea, que no había información y por lo tanto tu opinión es pura verborrea sin información. En el caso de Dina, cuando alguien le grita que es asesina, cuando alguien grita que es cómplice de todo un aparato mafioso, eso es información. Y Ojo Público le ha dedicado un montón de información. Entonces, No, ahí estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo. corrupta, Lo que digo es una la miserable. forma de cómo se hace la crítica, ¿no? Por eso insisto, no hay que llevarlo a nivel de identidad, sino a actos de corrupción. Que haya asesinado personas es innegable, está en la información. Que haya cometido actos de corrupción es innegable, está en las investigaciones. Pero eso no la hace. O sea, esa es una pequeña línea delgada. No sé si nos están... no sé, que de repente él que es No, abogado... eso no la hace. no ¿Me sé, entiendes? Yo creo que hay que separar el No, objeto del sujeto para comenzar a hacer una buena crítica, porque de lo contrario nos arriesgamos a cometer estas falacias ad hominem y a tener gente que vaya y diga no es. Y comenzamos a discutir si es o no es. Y nos agarramos Entonces, a puñetes hay después. hay que transformar eso de una manera Yo muy sentiría delgada ambos, ¿no? a pasarlo a hechos, a actos, ¿no? Porque eso es objetivo y eso sí lo podemos verificar, lo podemos investigar y lo podemos sancionar. Claro. Y tiene un responsable, ¿no? Pero Jorge ha delimitado, ha dicho que si él lo dijera corrupta, asesina, sería una expresión, más no una crítica. No, claro. Ajá, eso creo que ya zanja la cuestión tuya, ¿no? Pero tu posición me parece bien, ¿no? Pero aunque podría yo dirimir, ¿no? Porque como decía José, aquel que comete un acto, o sea, aquel que mata, ¿qué es? Un asesino. Que luego se redima o luego... ese es otro debate, ¿no? Porque viene la redención, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Quizás Pero... ahí lo que dice Steph Santos es el hecho de que, o sea, creo que hay honestidad y legitimidad en que un ciudadano pueda proferir ese tipo de adjetivos, ¿no? Porque finalmente está ante un representante público. Eso es parte, no sé si de las normas, pero en todo caso sí de las reglas sociales tácitas que existen en nuestra democracia. Pero lo que sí pasa, Santos, es el hecho de que al estar solamente lanzando este tipo de improperios, que reitero su honestidad, finalmente, ¿sabes lo que se está haciendo, digamos, en el subtexto? Se está trivializando una legítima y presumiblemente cierta acusación ante el máximo detentor del poder, el máximo magistrado del poder, que en este caso es la presidenta. Entonces, solamente lanzo eso, de que con ese tipo de acciones sencillamente lo que sea es trivializar. Bueno, fuera que tengamos otro tipo de cultura y nos organicemos y mandemos a la mierda a Dina, ¿no? Pero bueno, solamente apunto eso, que hay una trivialización de ese mensaje, de esa acusación, bien fundamentada seguramente, pero que al final no hace mucha mella y la señora seguramente se va a quedar gobernando hasta que vengan las nuevas elecciones. Y probablemente lo reelija, ¿no? Mira, me hizo traer la memoria, Roberto. Me trajo a la memoria la defensa de Javier Villarriestra a Chiche Valenzuela, ¿no? Chiche Valenzuela, haciendo periodismo, le dijo corrupto, ladrón, a Mofaré. Que hay un video incluso en YouTube, me parece. Y él decía, pues, ¿no? Que los políticos están expuestos a eso. O sea, el político desde ya que asume ese estatus, están expuestos a que le digan miles de cosas a un ciudadano, ¿no? A eso voy por la reacción que tiene nuestra querida presidenta, ¿no? Y tal vez para muchos de los peruanos, verla responder, creo que le va a subir la popularidad un puntito, aunque sea. Porque eso es lo que espero, ¿no? Que tiene calle o no, Claro. ¿no? ¿Me entiendes? O sea, puede haber sido algo totalmente armado también. Y ¿no? eso... Para y- que lo hayan filmado en el momento y todo. Bueno, Y eso se observación. condensa con lo que dice, con la posición de José, ¿no? O sea, trivializó una situación que es grave y tal vez le favorezca, ¿no? Y pasó podría por ser, agua ¿no? tibia. Ah, es corrupta. Ya, pues es corrupta. En el subconsciente, finalmente ya. Normalizar, ¿eh? Total, porque al final a mi papá en mi casa era un corrupto, era un golpeador, o mi mamá era así, asá, y finalmente los pasamos por agua Justificando. tibia.
la cuestión política, me parece, tiene que ver mucho con las reminiscencias de la infancia. Somos una sociedad eminentemente, como algunos psicoanalistas establecen, más de adolescentes y de niños que de adultos. ¿Qué haría un adulto frente a este tipo de cosas? Creo que otra reacción. Ya, historias de crítica dicen, ¿no? A ver, una historia. Tú tenías una historia también, a ver. Yo tenía una. A ver. Que se relaciona con la pregunta que lancé, como de por qué no nos gusta la crítica, ¿no? Y ¿por qué no nos gusta ser criticados? O sea, ¿por qué no nos gusta recibir una crítica como ejercerla? ¿No? ¿Por qué? Y voy a lanzar una tesis, una idea que me parece puede servir como un despegador de experiencias de cada uno como críticos, ¿no? Se realizó la semana pasada una exposición en la Galería de Arte Raúl Sotil, esa que está en la sede central. Ahí hay una galería y se realizó una exposición de pintura que una amiga me invitó. Entonces fui a chequear la muestra y ahí me enteré de que la muestra se llamaba Paisajes Arquitectónicos Iqueños. La muestra estaba conformada por 7 chicas, solo chicas, jóvenes, y vinculadas a la Escuela de Bellas Artes, al ESFA, ¿no? Entonces, comencé a ver los cuadros y vi que todos los cuadros eran paisajes iqueños, que era el título de la muestra, pero todos eran el mismo paisaje iqueño. Iglesias, casonas, campiñas, los lagares, todas las chicas... Nostalgia. Nostalgia, ¿no? Todo el mundo pintaba lo mismo. Todo el mundo pintaba excepto una chica que pintó el Puente Puno. Pero fuera de ella, todas las demás pintaran lo mismo. Pero estamos hablando de que no son profesores abuelitos. Estamos hablando de chicas que tienen menos de 25 años o en promedio esa edad y que pintan lo mismo que los viejitos. Entonces, yo hice una crítica, ¿no? Escribí una crítica. Yo tengo una página ahí memera, en realidad hago memes, pero a veces escribo Tu vida es un meme. Escribo Así se llama tu página. Y tú eres su meme favorito. Y su segundo meme favorito, José. y pues escribí la crítica y la compartí hasta que llegó a los ojos de las chicas que habían pintado. Y yo les estaba diciendo que estaban pintando lo mismo que otras generaciones, que otras maneras de ver Ica, ¿no? Y que realmente no tiene nada de nuevo esto, que deberían intentar mirar otra cosa en Ica. Renovar, exactamente. Se ofendieron. Uy. Bloqueado de redes. Yo ¿Viste? tengo... Entonces, solamente para acabar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Están ejerciendo la crítica, además en el arte, que es lo más legítimo del mundo. Es más, es tu derecho como lector, como espectador de una película, espectador de un cuadro, a justamente a decir lo que tú piensas respecto a eso. El arte es un diálogo contigo, con tu tiempo, y sin embargo, jóvenes además. No estoy hablando de viejos dinosaurios, estoy hablando de jóvenes, de chicas que utilizan TikTok, que viven el día a día y que no les gusta. Entonces, ¿por qué? Yo creo que ese es un tema bastante actual, ¿no? Un hacedor tiene que aprender a ser criticado para seguir haciendo, ¿no? Hay cosas que se han perdido y se vienen perdiendo cada vez más en la familia, ¿no? ¿Cuál era el momento de la crítica familiar? El desayuno, el almuerzo, la cena. Momento en que estabas con el papá, con el abuelo, ¿no? Los tíos a veces, ¿no? Que se juntaban a almorzar. Ahora todos almuerzan solos, ¿no? Almuerzan cuando pueden, almuerzan en el colegio, almuerzan en la calle, no se ven. ¿Qué momento No hay almorzamos. para... O no almuerza, o no desayuna acá. ¿No? Entonces, Es que no es blanco. Entonces, o sea, ahí es donde aprendes desde niño a recibir las críticas y a saber qué hacer con ellas, ¿no? Eso se aprende en el núcleo familiar. Obviamente, también hay niveles de críticas, ¿no? Y todo. Pero si tú vas a recibir una crítica constructiva, o sea, puedes hasta darle la razón a tu crítico, o por último quedarte callado y seguir trabajando. O sea, si tú vas a bloquear a alguien, o sea, ¿para qué vas a seguir viviendo en negación? ¿Cómo va a evolucionar tu arte si no escuchas, si no aprendes, si no atiendes, ¿no? El hacedor necesita un crítico.
Mira, ahí eso está interesante, Roberto, pero también agregar que, por ejemplo, de lo que dice Jorge, me parece que ese es nuevamente el riesgo de la crítica cuando no está bien canalizada. Porque cuando una persona siente que su imagen está en juego, reacciona, ¿no? Entonces probablemente cuando a estas chicas les dijiste, oye, siguen haciendo lo mismo que han hecho todas las generaciones, sintieron que la crítica involucraba su imagen. Entonces cuando el criticado siente que la crítica abraza o envuelve su imagen, se defiende, reacciona. Por eso la importancia de separar, digo, ¿no? Y yendo un poco a las historias, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, habré estado en tercero de secundaria, teníamos el curso de arte, ¿ya? Y mi profe nos mandó a dibujar a María Antonieta a propósito de toda la historia francesa que ya está en los Juegos Olímpicos. Me mandó a dibujar a María Antonieta y pues, oye, tenía que dibujarla con estos trajes largos y el cabello y las pelucas que usaban en ese tiempo, ¿no? Pero yo dije, pero a mí no me gusta esa María Antonieta. ¿Y saben cómo la dibujé? Me pareció sumamente recontra interesante mientras lo hacía porque teníamos este cuaderno de dibujo y la dibujé con lentes verdes y con el cabello rojo y le puse un vestido lila, no sé qué cosas, ¿no? Y le puse el pelo así parado, o sea, totalmente diferente a lo que decían los libros de historia. Y entonces cuando el profesor pasa a revisar cuaderno de dibujo, revisó mi dibujo de María Antonieta y ¿qué creen que pasó? Me puso 0. O sea, Es que no entendió tu capacidad me revolucionaria, puso ¿no? 0. Del No arte, debería ¿no? ser profesor, ¿no? O sea, No me lo entendió, puso ¿no? 0 y me dijo, o sea, me regañó terriblemente. Me dijo, ¿quién te has creído tú para hacer un dibujo como este? Eso es ¿no? castrar a un creador. Claro, por ejemplo, ¿no? Totalmente, o sea, y Claro. Entonces, qué poco conocimiento de la Claro. cultura pop, de la cultura no, y además era chicha. un profesor de ¿no? arte, ¿no? Por eso debería también Entonces, estar involucrado en el y arte debo moderno, confesar que ¿no? lo conocemos, o sea, está entre nuestro círculo cercano profe que de te poesía. censuró. Sí. Entonces, ¿y Trabaja saben en, qué? en el, ¿cómo se llama? Los, Ya, los ya, chismes, sí. los chismes del podcast. Sí, Ya, ya. entonces, o sea, me censuró terriblemente y yo obviamente con 13 años se me puso la cara de colores frente a todos mis compañeros, totalmente Ya la avergonzada, vemos a Rojín. ridiculizada, Tomate. ¿no? Ridiculizada. Entonces, y algo se impregnó en ese momento, ¿no? Al decir, oye, hice mal, ¿no? Salir de la línea, salir de las normas es castigado y es censurado, ¿no? Y aún así eso de alguna manera no interfirió mucho, pero sí creo que es interesante ello, ¿no? Hablando de lo que cuenta más o menos Jorge, más bien yo me salí de la regla y me castigaron, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, me ridiculizaron delante de todos. O sea, eso no se puede volver a permitir. ¿Sabes cómo se llama eso? Y tuve que volver a hacer el dibujo Como quería. como tenía que ser María Antonieta. Qué ¿no? opresión. Sí. Y no lo hice, ¿no? ¿Qué No tal lo forma presenté. ¿Qué tal forma de...? Sí, pero, o sea, la rebeldía, Se manifestó. se manifestó porque no lo hice, ¿no? Le dije que me ponga el 0 normal, que lo aceptaba, ¿no? Esa Es que eres, postura es que, de tu... es que eres poeta, es que eres Esa Oye, postura... los 5 aquí somos poetas. La primera parte dijeron, oye, la poesía, que no sé qué, y es una casualidad, ¿no? Los 5 somos poetas. Esa postura de tu profesor se llama psicorrigidez. O sea, ¿no? Ahora tenía un mal día. Como yo no me imagino un profesor de arte que tenga tal nivel de conservadurismo y de psicorrigidez de solamente quedarse en una concepción única y muy mainstream de lo que es María Antonieta, ¿no? Hay una película de Sofía Coppola donde combina la figura de María Antonieta con elementos pop, justamente. Y si hubiera estado hecha por acá, por Latam, seguramente le hubieran puesto elementos chicha. Entonces, se vio a María Antonieta también su cabeza, ¿no? En una canción metal. Entonces, esa vaina, ahí es importante, me parece, la crítica, ¿no? Mira, Mira, y también, solo una cosita, Santos, o quieres, estás muy urgido de hablar. No, dale. Dale, yo sé esperar. Ya. Ya, mira, Te espero. este es el punto. Te espero. Este es el punto para mí. El tema es político.
¿entiendes? Hay una suerte de espíritu político conservador en nuestra sociedad desde hace unos 20 años o 30 años más con la imposición del neoliberalismo en el Perú, que creó una forma de ser social, un sujeto social. Ese sujeto social teme, como dice Stephanie, su imagen, cuida mucho su imagen, cuida mucho, porque hay la idea de un progreso, hay una carrera de exitismo, y en ese sentido, ¿qué pinta la crítica? La crítica incomoda, pues, la crítica molesta, la crítica no va con ese espíritu político de estos tiempos. Entonces, mejor no. Puedes decir, pero mejor no. Entonces, la gente que parece que crece es la gente que no es criticada y que avanza. Y en ese espíritu de crecimiento, la crítica es un estorbo. Yo creo que a una explicación que lanzaba como una tesis posible de por qué no nos gusta ser criticados, yo creo que en parte es por esta idea política conservadora que se mueve en nuestra sociedad, ¿no? Porque hay una pregunta. Si tú criticaras aquí bueno, estamos inmersos en la cuestión de la literatura, ¿no? Si tú criticaras a personas cercanas a ti, incluso para personas que tú trabajas, hicieran una crítica ácida, ¿tú crees que vas a perder ese empleo y su amistad? Esa es una gran pregunta. Yo creo que hay que hacerla. Yo creo que ¿Te arriesgarías a hacer eso? Bueno, no me pongas a mí como ejemplo, pero en general, las personas que ejercen la crítica tienen que ser capaces de hacerlo a pesar de todo. La crítica es heroísmo también, es valentía, es poder diferir del resto. Entonces probablemente no te vamos a ver en la próxima Feria de Libros de Ica. Probablemente, no sé, pero bueno. O sea, no personalices, porque fuera de esto, en verdad, y se había mencionado muy, muy ligeramente, pero las sociedades, incluso la literatura, siempre ha crecido como propuesta contra propuesta. O sea, propuesta crítica. Así se ha ido evolucionando la literatura. La buena literatura. La sociedad siempre se ha ido... O sea, es necesario para que exista la evolución social. Pero en este concepto conservador político que tenemos ahora, no pinta, ¿ves? Y no, más bien nos reducimos al bloqueo, a ser baneado en redes, a la cultura de la cancelación, cuando alguien no dice lo que es, se dé como la voz de la mayoría. La crítica me parece que al ser elaborada y construida a través de argumentos y de premisas, tiene un poder y una solidez y una contundencia que puede construir o destruir el objeto de estudio o la posición criticada, ¿no? Y hacia eso voy, ¿no? Porque estaban hablando también acerca de... Para terminar, José, yo quería contar una situación, como han contado todos, sobre de crítica, pero yo voy a la persona que hace la crítica, ¿no? Yo hace 2 años, creo que sí, saqué mi libro, este último libro, Gran Cancha, y me fui a la feria de libros, buscar un amigo ayacuchano, ¿no? Entonces, estaba con mascarilla, y mi amigo ayacuchano agarra y viene, me ofrece pues un libro, ¿no? Dice, oye, este es el bestseller, ¿no? Y era su libro de él mismo, ¿no? Entonces tenía un poco de desconfianza, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso se lo di mi libro porque él sacaba una especie de reseñas y críticas, ¿no? Bueno, pasaron las semanas, me escribe, me hizo Santos, voy a sacar una reseña, voy a reseñar o voy a decir unas palabras sobre tu libro, ¿no? Y me dice, pues, prácticamente me dice, oye, ¿cómo? ¿La quieres bien o quieres mal, no? Entonces, mira, eso implica un trabajo, claro, desde luego es un trabajo, ¿no? Pero cuesta, hay que pagar el periódico, que no sé qué, el otro, 200 soles, me dice, ¿no? Mira, y ahí viene la situación, ¿no? Si yo le hubiese dado esos 200 soles, yo no sé si su crítica hubiese sido limpio, transparente. Porque ya hay una, digamos, una contraprestación de por medio. Yo le estoy pagando y él tal vez se sienta con la obligación de hacer una lisonja a mi libro. Entonces, pero ves el otro lado, pero también es su trabajo. Pero Santos, él pero insistía, si él te hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame 200 soles y yo te hago una crítica, pero no te aseguro que sea ni buena ni mala. Yo creo sencillamente objetiva. yo creo que sí, hasta hubiese Podría ser, aceptado, ¿no? ¿no? ¿Hubieras pagado? Yo creo que sí colaborando, porque es una chamba, ¿no? Tú también chambas haces así, como esas chambas también, Jorge, ¿no? Pero él insistía y empezó ya a regatear, ¿no? Ya que no sean 100, que no sean 200, sino 100. Después un par de chelas.
Y Pero- al fin y al cabo le dije, mira, YouTube se queda para que lo leas, si te gusta, lo reseñas, si no, nada. Si es una palabra bacán. Pero para terminar, ¿no? Agarró y salió. Salió en el periódico y agarró un par de líneas y decía tales cosas, pero decía, ¿no? Al final, ¿no? Hay ciertas cosas que mejorar, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Fue cierto lo que hizo, o sea, lo que él manifiesta, afirma en esas líneas, o es que lo hizo porque no hubo un pago por medio, ¿no? Entonces, también vamos al punto Y es de una quién lo frase muy critica, ¿no? hecha, ¿no? Hay cosas que mejorar. Es una frase Si un crítico dice eso, en realidad no dice nada. No es un crítica. crítico, pues. Hay- Eso que cuentas se ve ahora mucho, ¿no? Hay un montón, bueno, yo estoy en el mundo de la cocina también y veo un montón de influencers, ¿no? A los que los hacen un poco leña porque dicen, oye, vino, me pidió que le prepare tal cosa y no sé cuánto, y que no pagaba para poder reseñar, ¿no? O el Cholo Mena, no sé qué va, y él paga sus cosas, come y da su opinión, ¿no? Pero hay muchos que se aprovechan de su poder para poder lucrar con eso, exigiendo o prometiendo una buena crítica, ¿no? Entonces ahí ya la crítica se desmerece, o sea, no va, ¿no? Es como estos, disculpa, Roberto, también estos premios a la excelencia empresarial que muchas veces ofrecen y también en la compañía nos han ofrecido, ¿no? Entonces, vale eso, ¿no? Pagas. Ahora la pregunta. Para todo se paga. Sí. O sea, hasta para los premios Oscar, ¿no? Bien, entonces hablemos, compañeros, hablemos luego del break, hablemos del sesgo de acción, ¿no? Los hacedores, si bien son, me parece, dueños del presente, muchos de ellos también dueños de los medios de producción, finalmente existe dentro de la cultura peruana, más allá de que hayan críticos de por sí, son especializados en la crítica, pues todos somos, pues, de alguna forma hacedores, ¿no? Pero sí la crítica es una actividad menos frecuente. ¿Por qué? Me parece que hemos identificado un poco esto del etos chambeador, esto un poco de que el peruano es chamba. Como les comentaba por ahí, he tenido la oportunidad de trabar relaciones laborales con personas de otras nacionalidades y he visto efectivamente que el peruano es chamba. Pero hay un defecto en eso, que buscamos la acción, buscamos sin miedo al éxito, pero poco nos dedicamos, y esto lo digo en promedio nacional, a la reflexión, a la planificación, a la esquematización. Antes de lanzarnos a la cancha, antes de tener ese sin miedo al éxito, falta un poquito de planificación, no sé por qué. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, la opinión es el nivel más bajo del conocimiento, ¿sí? O sea, la opinión ni siquiera está dentro del método científico porque no parte de una observación, sino que parte de tus creencias, parte de tus sesgos, de tu historia de vida, que es sumamente personalísima. Pero una observación es interesante porque ya vas metiéndote al método científico. Observas, luego de eso planteas posibles respuestas, va viendo, ¿no? Oye, ¿qué hay acá, no? Vas lanzando algunas hipótesis. Lo experimentas y sacas una conclusión. Ese es el pensamiento sintético, ¿no? Hay que ir hacia eso, a presentar síntesis, conclusiones, análisis, y no tanto este pensamiento automático que va también desde la reactividad, ¿no? Yo creo que, o sea, si bien el colegio puede ser algo castrante hasta la universidad, es porque los niños van predispuestos a esto. ¿Por qué? Porque tú en la casa a un niño que le dices, no hagas esto, no cojas esto, pero vístete así. Entonces va mucho desde los padres. O sea, los padres somos los que predisponemos la conducta de los hijos, ¿no? Yo, bueno, tengo un hijo de 5 años y una bebé de 5 meses. Me choca, me cuesta lidiar con digamos, esta programación social de decirle qué hacer, qué no hacer, ¿no? O sea, yo tengo que estar tranquilo, no sé, tratar de saber cómo lo voy a criticar, ¿no? Porque muchas veces me puede venir del colegio y me dice, oye, mi amiguito dice esto. Y tu amiguito, ¿qué sabe, no? O sea, ¿vale la pena escucharlo? ¿No vale la pena escucharlo? O sea, tú tienes que hacer lo que tú quieras
Siempre y cuando no molestes al otro niño, ¿no? Tratar de verlo, pero, o sea, siempre en casa los predisponemos. No te subas al sofá, no agarres ese vaso de vidrio que se va a romper. O sea, y inclusive mis papás me dicen, oye, pero ¿cómo lo dejas coger, tomar en vaso de vidrio? Mira, si se cae, se va a romper y se va a romper una vez, ¿no? Y aprenderá. Y si se cortan los Yo- labios, Es que yo estoy ahí para ver que no se corte. O sea, que se rompa, que se rompa. Ya cuando quiera él agarrar o cortarse, normalmente los niños no muerden mucho los vasos. Puede pasar, sí, pero si tú ya ves esa conducta, ¿no? Ya tienes que, digamos, controlarla o pararla. Más que morder es tirar cosas, porque les encanta a los niños tirar cosas, ¿no? Entonces tienen que ver esta consecuencia, ¿no? Y yo desde ahora le pregunto, hijito, este, eh, ¿qué opinas de esto, no? Para que él me sepa decir, ¿no? Y sobre todo, es importante que sepa que puede preguntar. Hijito, pregúntame, porque si no me preguntas ahora, no lo vas a saber nunca. O sea, el que no pregunta ahora, o sea, perdón, el que pregunta puede parecer tonto, pero va a dejar de ser tonto. El que no pregunta va a seguir siendo un tonto, ¿no? Entonces, mientras él sepa esto y sepa que los niños se pueden burlar y sepa que el profesor, porque muchas veces son castrados por sus propios compañeros, no solo por los profesores, ¿no? Por una burla colectiva o por qué sé yo. O sea, ¿cómo preparas desde casa a un ser humano a que sepa recibir la crítica o a saber sobre qué reaccionar y qué no reaccionar? Es sumamente complicado. Solamente para redondear a lo que quise decir y con lo que ha sumado Roberto, me encanta cuando dijo Roberto que hay que asociar conducta con consecuencia. Eso no lo sabemos hacer y creo que eso lo relaciono con que José dijo que somos una sociedad de niños y adolescentes y creo que precisamente es eso. No asociamos conducta con consecuencia. ¿Por qué? Porque nos castraron desde niños. El asociar conducta con consecuencia precisamente nos ayuda a salir de esa dicotomía del premio y el castigo, ¿no? Oye, si comes, perdón, si no comes va a venir el cuco y te va a llevar, ¿no? O el señor del no sé qué, le dicen los padres, ¿no? Pero si comenzamos a asociar conducta con consecuencia desde la niñez, entonces le puedes decir algo diferente. Le puedes decir, mira, si no comes, dentro de 2 horas vas a tener hambre, pero yo ya no voy a estar en la casa. Entonces me vas a tener que esperar 5 horas y eso te va a producir muchísima más hambre. ¿Tú estás dispuesto a esperarme 5 horas? Imagínate que un padre tenga la paciencia de decirle eso a su hijo, ¿no? Entonces el niño comienza a asociar conducta con consecuencia, a reflexionar y a desarrollar el pensamiento crítico y la mente analítica. Pero creo que los adultos estamos un poquito ocupados y cansados como para poder hacer esto, ¿no? y no solo la paciencia, ¿no? Sino el ser consecuente con lo que le estás diciendo. Porque si él al final no quiere comer, o sea, tienes que dejarlo sin comer. Si no, ¿cómo aprender? O sea, tú tienes que estar ahí, por más que te dé pena, que tengas que encerrarte a llorar, pues con tu pena en el baño de todo lo que va a llorar tu hijo. O sea, pero va a llorar una vez y no vas a seguir con eso. O sea, son cosas que se tienen que dar, pues, ¿no? Y es mejor que se den tal vez de una manera cruel para que esté Pero, preparado. Sí, bueno, yo quisiera más que una conclusión también hacer unas preguntas, me gustaría saber sus opiniones, ¿no? Es muy importante lo que dices de esta hiperespecialización, que yo creo que nos lleva también al ámbito político, ¿no? Porque muchos también, o eres de izquierda o eres de derecha, ¿no? Cosa que también segmenta mucho al votante, al ciudadano peruano, ¿no? Pero no ve esta visión global que te puede llevar a las cosas buenas que tienen ambos y a las cosas malas que tienen ambos, ¿no? Creo que, por ejemplo, ¿no? Vemos lo que está pasando en Venezuela ahora. O sea, tú ibas a ver, ibas a saber que Chávez te iba a llevar a todo esto. En su momento Chávez parecía la mejor opción, ¿no? Que iba a cambiar Venezuela, que iba a mejorar todo, y miren en lo que terminó, ¿no? ¿A dónde nos llevan, o sea, o a dónde nos pueden llevar los extremos. los extremos y sobre todo el pensamiento que tú puedes tener al tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú tu crítica? ¿Hacia dónde te lleva esta crítica? ¿No? Y
No sé qué opinan ustedes. Bueno, creo que la idea también, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero estamos evolucionando un poquito a dejar este pensamiento binario, ¿no? De lo blanco, lo negro, para pasar un poco a mirar los matices Jorge. que están, para pasar a ver los matices, ¿no? Porque al final es como, la vida es un poco más como una escala de grises en vez de irnos a blanco o irnos a negro, ¿no? Creo que estamos superando el pensamiento binario, el pensamiento dicotómico. No sé qué tanto, pero por lo menos hay atisbos, ¿no? Y eso de si soy de derecha o soy de izquierda o soy, no sé, de un extremo al otro, creo que nos hace mucho daño desde la vida cotidiana, ¿no? Porque cuántas veces, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, que es un poco, bueno, cotidiano, casero, pero, por ejemplo, yo le digo a veces a mi hermana, ¿no? Oye, vamos a hacer algo. Y, por ejemplo, me puede decir sí o no, ¿no? Pero siempre hay una escala, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle, en este momento, pues estoy escribiendo y estoy concentrada y no te puedo acompañar, pero sí te puedo acompañar a las 6 de la tarde, ¿no? O a veces me dicen, oye, vamos a ver una película de terror que yo, o sea, no es no negociable para mí ver películas de terror, por ejemplo. Y cuando un amigo o una amiga me dice, vamos a ver una película de terror, yo le digo, pues vamos, pero mientras tú vas viendo en el cine, yo me voy a comprarme algo y luego sales tú del cine y yo también y nos vamos por ahí a pasear, ¿no? Y entonces siempre hay un punto medio entre las dos cosas, ¿no? O sea, nos vamos a ver, pero tú vas a ver tu película y pues yo me voy de shopping y al final nos encontramos, ¿no? O sea, siempre hay un punto medio otra amiga, en llama vez otra de amiga. decirle, en vez de decirle ser que también. no, ¿no? En vez de decirle que no, o tu esposa te dice, por ejemplo, Roberto, vamos a hacer las compras, y pues tú de repente estás haciendo alguna comida o algo y le dices, bueno, me encantaría acompañarte a las 4 de la tarde, ¿no? En vez de decirle no, ¿no? Que quizá puede ser chocante. Y todos estos ejemplos que pongo, que son caseros y de la vida cotidiana, en realidad nos nutren para dejar ese pensamiento binario del sí y del no, ¿no? Que nos llevan a extremos. Entonces, yo no sé qué se imagina Santos cuando digo binario, pero voy a cambiar por dicotómico. Maniqueo. Sí. No, Jorge que blanquea a todos. ¿Cuántos blancos Pero- hay acá, Jorge? Ha hecho una pregunta. Mira, lo blanco no es un tema de color de piel, sino es cultural, así es que fácilmente puede ser tú un blanco. Por eso, por eso. Estás tergiversando el fondo del asunto, ¿no? Pero bueno, pues así es, así son las opiniones. Venezuela, ¿no? Venezuela. Hablemos de Venezuela para terminar, Ujú. ¿no? Me da mucha pena la situación que está pasando en Venezuela. Me parece horrible que un dictador, un tipo como Maduro, se perpetúe en el poder sabiendo todo lo que hay, sabiendo todo lo que pasa. Me da pena las muertes, me da pena cómo la gente no puede, detesto los autoritarismos, venga de donde venga. Pero también es cierto que el proceso venezolano es más complejo de lo como decía Stephanie, no verlo como en blanco y negro, no es tampoco tan sencillo como poder decir, sí, que se vaya Maduro y qué, ¿no? No sé si conocen un poco de la biografía de Corina Machado, que es la candidata de la oposición, sus vínculos con el sionismo, su relación con los gringos, de dónde viene todo eso, quién financia. Realmente no me parece que terminar del otro lado, saliendo de Maduro, sea la decisión como que más segura, mejor. Pero por otro lado también me parece insoportable cuando alguien se quiere quedar en el poder a pesar de que todo el mundo le dice que se vaya, ¿no? Me parece, por supuesto que no creo esas elecciones truchas que ha ganado, me parece que debe ser solamente una forma disimulada, ¿no? De legitimarse con unas elecciones armadas, ¿no? La situación es más crítica y compleja de lo que se ve dentro, ¿no? No, pero y sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Mire, tenemos hermanos venezolanos, creo que 1 millón en el Perú, y así dispersos, o sea, a nivel Sudamérica, ¿no? Y muchos las pasan mal, porque en muchos países lo discriminan, lo votan, y tantas cosas, ¿no? Pero, pónganse, estamos en camino, creo nosotros también. Así es que si no reaccionamos a tiempo, no, estamos en camino. Tenemos un congreso, miren, el sátrapa Fujimori ha recibido una mensualidad de 15.000 soles.
como expresidente, a pesar que la norma dice que aquellas personas condenados por delitos de lesa humanidad no pueden recibirlo. Él tiene 5 condenas y lo recibe. Proporcional con Castillo. Castillo está en proceso, acusado constitucionalmente, no tiene una sentencia, pero la han denegado. ¿Qué decimos nosotros? No hemos dicho nada hasta ahora, ¿no? Bueno, al menos yo en este momento estoy expresando eso, ¿no? Pero creo que deben sumarse más voces contra este gobierno, porque tal vez nosotros en un momento dado, de acá 5 o 10 años también, tomemos nuestras mochilas, nuestras familias y nos vayamos a Chile, Bolivia, Brasil. Si vamos así, porque se está armando. Mira, el único que falta tumbar es el sistema electoral y el Consejo Nacional la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces tenemos dos instituciones que aún todavía están ahí pataleando, sobreviviendo, dándolos tal vez los últimos estertores, pero la situación es preocupante. ¿Y qué pasa? Preocuparnos a nosotros, ¿no? Para terminar la reflexión, bueno, con una manera de síntesis o de conclusión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a dar las voces. ¿Y quiénes son? Todos, ¿no? Todos. Como decía José, yo esperaba marchas por 28. Pero no esperes, hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo. Entonces, porque si no, lo vamos a pagar las consecuencias. ¿Y quiénes pagan las primeras consecuencias? Son los pequeños y microempresarios, los preemprendedores. Somos el blanco perfecto. Entonces, da pena, mucha pena a nuestros hermanos. Y es por eso, Santos y compañeros, que lo que buscamos con este podcast y a los seguidores y los que puedan estar escuchando es justo proponer este tipo de temas que no se ven. O sea, desde un pensamiento racional, tratando de argumentar en lo posible. Obviamente somos seres humanos y tenemos muchas subjetividades, ¿no? Pero plantear las cosas como son. Ver el escenario no solamente desde un procedimentalismo, de un mecanicismo, ¿no? De cuestiones, de detalles objetivos que son ciertos, por supuesto. Pero hay que ver el big picture, hay que ver las cosas en un panorama mucho más amplio. ¿Por qué sencillamente actuamos? ¿Por qué tenemos ese sesgo de acción, que es un sesgo de reacción? ¿Por qué sencillamente nos contentamos con poder decir corrupta a alguien y por qué no planteamos el criticar? O si queremos que se difunda la crítica, que acá la estamos tratando de difundir, ¿por qué no volver a la crítica sostenible? Obviamente creo que el Estado ahí tiene un papel que cumplir para poder promover y propiciar espacios de crítica, ¿no? Y en cuanto a lo de Venezuela, que dijo Roberto, si el vecino en nuestra cuadra tiene COVID, hay que preocuparnos. Entonces, ahí la democracia y todo el sistema social ha sido gangrenado en Venezuela. Por ahí Jorge decía que el tema es complejo. Yo creo que también es muy complejo. Hay un presidente que ha sido reconocido por el Perú, también por Estados Unidos y otros países. Hay cuestionamientos frente a él, según lo que me comentaste temprano, pero igual, bueno, sea cual sea la postura, la cosa es no Maduro, ¿ya? No Maduro, no esa élite que se ha enquistado, no dictadura, que entre una asamblea constituyente, no lo sé, algún tipo de solución, pero la idea es que ese señor debe irse y los peruanos, como bien anota Santos, debemos estar muy cautos y muy observadores. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro vecino? ¿No? Entonces, y ver que eso no se filtre también en nuestro país, porque también tenemos problemas propios y pulgas también propias que matar. Es interesante cómo los extremos llaman a otros extremos, porque, por ejemplo, si tú ves toda esta ola de la nueva propuesta política que se presenta para dirigir Venezuela, parece la otra cara de una misma moneda, ¿no? Porque surge toda esta necesidad de encontrar un salvador y todo el pensamiento mesiánico que hay detrás, ¿no? Cómo la gente ovaciona a estos candidatos, ¿no? Y creo que el extremo ha hecho que la gente ahora se vaya hacia el otro lado y levante estas figuras como Mesías, ¿no? Que van a salvarlos y van a encontrar una solución en ellos. Y me parece que es nuevamente ir por lo mismo, ¿no? Por lo dicotómico. Pareciera
la otra cara de un segundo problema, ¿no? Entonces vamos a tener ahora otros autoritarismos, pero ya no de izquierdas, sino de derechas, y finalmente levantar a estas figuras como mecenas, como salvadores, nos siguen haciendo el mismo daño que se hizo cuando se levantó a Chávez como la misma figura, ¿no? Entonces creo que hay que ir más allá y comprendo y también comparto la idea de que es un tema complejo y no verlo solamente desde ese punto de salvador, ¿no? Ese peligroso nacimiento del caudillo, ¿no? Sí, y bueno, y lo que decías tú, Santos, sí, es algo interesante que cuando uno comienza a integrar el pensamiento científico y crítico, comienza a mirar un poquito más allá de solamente este momento, ¿no? Quizá en este momento al Perú no le vaya tan mal en varios aspectos, pero sí se está rompiendo la institucionalidad del país, lo cual hace que va a ser un país imposible para las generaciones que vienen, o sea, hace un país sin futuro, ¿no? Hace 15 o 17 años ese país tenía futuro, ¿no? O sea, te quedabas acá y podías hacer tu vida acá y criar a tus hijos acá. Pero hoy piensas en eso cuando se resquebrajan todas las instituciones y cuando se vienen trayendo abajo todas las instituciones de a poquito, ¿no? De paso a paso, suavecito, se van bajando las instituciones. Creo que de aquí a 15 o 20 años se vuelve un país insostenible, ¿no? Que no va a tener futuro y que, como tú dices, vamos a tener que agarrar nuestras mochilas e irse. Quizá no nosotros, pero sí las siguientes generaciones. Y creo que eso es lo que hay que cuidar y hay que tener una mirada un poquito más lejana, ¿no? Para mirar qué futuro le estamos dejando a los que vienen o a la mía, ¿no? Pero algo interesante también ahí es que sí hay una crítica objetiva y es que lo único o lo más grande que se ha hecho desde el cambio 90 ha sido destruir las instituciones de este país. O sea, se han destruido las instituciones de este país. Y eso es lo que representa lamentablemente el fujimorismo, el resquebrajamiento de la institucionalidad en el Perú. ¿Por qué? Porque está sostenido por intereses personales. Y claro, si yo destruyo la institucionalidad del país, puedo tener muchas más opciones de poder saltar, de poder tener esa movilidad social, ese crecimiento o ese ascenso económico que no se da en un país institucionalizado, en un país mucho más Legislado, controlado. controlado, ¿no? Entonces, creo que el resquebrajar las instituciones favorece muchísimo a algunos y a intereses personales, pero no a un país que quiere crecer, que quiere desarrollarse y que puede construirse para las siguientes generaciones, ¿no? Eso no lo estamos haciendo hoy, pero no nos damos cuenta y no lo sentimos porque pensamos a corto plazo. Complicado y qué interesante ese tema porque estaba pensando de que digamos, cómo funcionaría un país desinstitucionalizado como ya está ocurriendo, pero con una economía boyante, ¿no? O sea, los venezolanos básicamente se van porque hay desabastecimiento, no hay trabajo, todo es caro, no tienes oportunidad de nada, pero es básicamente la economía lo que los hace emigrar, ¿no? Pasan hambre, pasan mal, entonces se van. Pero ¿qué pasa si tenemos un país que está desinstitucionalizado, corrompido hasta el mango, pero hay chamba? No te alcanza ¿no? Y esa fractura es probablemente el lugar hacia el que vamos. Porque este país tiene muertos, tiene problemas serios de corrupción, captación de mafias en el poder. Son problemas gravísimos, ¿no? O sea, ¿a dónde estamos yendo, no? Pero un ratito, con la cuestión de esta economía, tú lo ves en la canasta familiar. O sea que, hermano, una manzana cuesta $1.50, $2. Ya. Ahí con el dato preciso. Claro, las estadísticas han dicho que la mitad de los peruanos pasan hambre. O sea, ¿y dónde está esa economía boyante? Las economías son ciclos. O sea, puede ser, hemos tenido ciclos. Estamos pasando por un momento que no solamente se explica por la situación de acá, sino hay una situación. Jorge, palpante, es que no has tomado desayuno. Hay algo interesante, Jorge, de lo que dices. Mira, es un escenario interesante ese de tener una economía creciente, boyante y un país desinstitucionalizado. Pero esa economía es probable que te traiga informalidad, Sí. es decir, un trabajo, pero un trabajo informal,
precario, carente de derechos laborales, carente de una buena remuneración o una remuneración decente para poder vivir con los mínimos comunes o los mínimos necesarios. Entonces, cuando se da ese escenario que tú pones, se comienza a tener una cultura más chicha, ¿no? Sí. Una vida más precaria, Pero ¿no? eso ya somos, ¿eh? Eso ya somos, pero eso es a lo que yo tenía mucha esperanza cuando tuvimos el gobierno de Ollanta, que obviamente estoy en desacuerdo con muchísimas cosas, pero creo que se trabajó mucho por la institucionalidad y se fortalecieron las instituciones del país. Entonces, ese escenario que tú pones es precisamente el escenario que no es promisorio para las nuevas generaciones, ¿no? Incluso el hecho de tener un país informal, desinstitucionalizado, poco predecible, es antieconómico. No favorece. La economía necesita ciertas reglas en común para que funcione, ¿no? Y La es legalidad tiene que funcionar. Si no me pagas lo que me debes, acá no, pues. Y no atrae a las empresas que pueden brindar ese trabajo que puede ser un poquito menos precario, ¿no? Claro que estoy en desacuerdo con muchas cosas en ello, como la alienación y otras cosas, que es otro tema, pero que sí mueve la economía, ¿no? Cuando tienes un país estable, institucionalizado, pues atraes a la economía. No es al revés, ¿no? No es que este país que se está... Incluso yo creo que la inestabilidad política que tenemos, yo creo que es una estrategia para que este país no crezca, porque solamente se crece en espacios de tregua, es decir, necesitamos crecer más del 5% a nivel económico para tener esa estabilidad, ¿no? Para seguir avanzando. Pero esta inestabilidad política a mí me parece que es parte de todo un sistema para que pues el Perú siga siendo lo que es, ¿no? Y no se desarrolle. Y dicho para llevarlo un poco a lo de Venezuela, hay algunos datos estadísticos en las que la economía de Venezuela ha mejorado respecto a cómo ha estado hace unos 10 años. Ha mejorado. Hay datos del Banco Mundial en las que la economía ha mejorado. Ya no hay desabastecimiento, por ejemplo, problemas de ese tipo. Y no me cabe duda de que como los gringos han estado controlando a Venezuela, como lo hicieron, no sé, o sea, se han metido en toda Latinoamérica los gringos realmente. Bueno, se puede ver ahorita apoyando a Israel, se puede ver la guerra de Irak que hicieron, Afganistán, pero antes Allende, o sea, Pinochet tirándose a Allende. Todo eso ya está documentado y hay una, digamos... Los gringos funcionan con el fraccionamiento, con el caos, ¿no? Con esta especie de no saber hacia dónde van, ¿no? Destruir esto, lo que les permite imponer una medida o negociar, por lo menos en otras situaciones, que parece ser a donde vamos, ¿no? Como Latinoamérica también. Sí, correcto. Entonces creo que ya con eso ya estamos cerrando ya este programa. Creo que ha sido interesante las posturas que hemos tenido acerca de tanto la acción como también la crítica. Cerramos con este concepto de masa crítica que se aplica tanto a la bioquímica también como a la sociología. Y es decir que para una reacción determinada, para un movimiento determinado, se requiere la acumulación indispensable de un recurso mínimo. Eso se llama masa crítica. Por ejemplo, para el movimiento Me Too, que denunció los ataques contra las mujeres en el mundo del entretenimiento y en el mundo laboral, solamente se requirió 2% de la población de mujeres a nivel mundial para que se logren grandes cambios a nivel legislativo y buscar la igualdad de género justamente en estos ámbitos. Bien, ha sido excelente tener este espacio con todos nuestros compañeros y los esperamos en este podcast Es un Libro. Por favor, suscríbanse, comenten, quizás quieren que veamos algún tema. Estamos a su disposición. Nos vemos. Chao, chao.